Muy buenas noches y Dios les bendiga. Quiero darle la bienvenida a un tiempo de reflexión que durante esta semana estaremos compartiendo con usted. Yo les invito como iglesia a que busquemos este momento, la oportunidad de reconciliarnos con Dios. Quiero invitarlo para que reflexione en cada una de las intervenciones que como pastores y líderes haremos en este medio de comunicación. Quiero aprovechar la oportunidad también para motivarle a que estemos orando, que estemos ayunando, que estemos estudiando la Escritura, y aprovechar también para llamarlos a que siempre en sus oraciones tengamos en cuenta la situación actual del país, la situación actual de la iglesia y la situación actual de las familias. Es un énfasis, que quiero tener en cuenta delante de usted como una especie de recomendación. Y también invitarlo a que nos estén llamando, a que nos escriban, y si tiene alguna inquietud, pues obviamente nosotros la vamos a resolver todo de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces les doy la bienvenida. Estaremos martes, miércoles, jueves, viernes, incluso sábado y domingo, compartiendo a través de este medio de comunicación las diferentes reflexiones que queremos dejar como tema de reto, como tema de desafío en su vida y en la vida de su familia. Bienvenidos entonces y que Dios les bendiga. En reposo, en silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración.
quiero dar las gracias a Dios por darnos la oportunidad de poder compartir a través de este medio y quiero también aprovechar esta oportunidad para invitarle a usted para que tome su palabra, tome la Biblia, y permitamos que a través de esta palabra Dios nos ministre. Quiero aprovechar y enviar un saludo bien especial a todos nuestros hermanos en Cristo, a los de la Iglesia Nazareno Manantial, a la cual pastoreamos, pero también a aquellos que quizás forman parte de otras denominaciones, pero que nos están viendo a través de este medio. Aprovecho entonces para que nos enfoquemos en lo que venimos a través de, llamo yo, la Escritura, y quiero también tomar un pasaje muy importante en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Tal vez en su Biblia aparezca ese pequeño subtítulo que dice Jesús y Nicodemo. Quiero hablarle de este encuentro, algunos dirían poco usual, pero es fundamental entender cuál es el desarrollo que se teje aquí y que tal vez nos va a servir muchísimo a nosotros para lo que viene en estos días. Quiero entonces mencionarle, sé que usted tiene su Biblia, creo que ya se ubicó, repito, Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Miremos por el momento quién era Nicodemo. Nicodemo ocupaba un puesto elevado y de confianza en la nación judía. Aparte de que era un hombre, llamamos un miembro renombrado, alguien que era tenido en cuenta muy seguido y para situaciones cruciales, pues era también una persona que poseía talentos extraordinarios. Este hombre, al igual que muchos otros, pues habían escuchado hablar a Jesús. De hecho, esas palabras que Jesús mencionó en diferentes ocasiones lo motivaron, yo diría que lo inquietaron con el deseo de poder encontrarse con él de una manera como más privada, llamaríamos, para conocerle un poco más. Y es fundamental entender también que este Nicodemo, aparte de su inquietud, llamaríamos nosotros, aparte de ese interrogante que tenía en el corazón, pues se suscitaban dos problemas a su alrededor. Uno, que él pues era un miembro activo del Sanedrín, llamaríamos del partido opositor mucho más influyente en el pueblo judío que, digamos, tenía Jesús. Y el otro es que pues si estas personas se daban cuenta que él estaba intentando o se estaba entrevistando con Jesús, pues obviamente el problema que se suscitaba sobre él era, llamo yo, demasiado grande. También hay que resaltar un hecho. Nicodemo, sé que había visto muchas veces las actuaciones de Jesús, había visto cómo el pueblo, tanto los pobres como los enfermos, habían llegado delante de él, y Nicodemo no podía desconocer el poder sanador que tenía Jesús. También llamamos nosotros ese talento como maestro, y él quiso en su momento tal vez escudriñar un poco más. De hecho, Nicodemo también pudo apreciar cómo el pueblo se levantó, cómo lo alababa, cómo le daba gracias por todo lo que Jesús realizaba en favor de este mismo pueblo. Y eso, insisto, tal vez despertó en Nicodemo una interrogante o un deseo mucho más profundo de conocerle. Insisto también en las dos alternativas o problemas que tenía. Uno, porque formaba parte del Sanedrín, y lo otro es que si esta misma gente tal vez lo veían a él frecuentando a Jesús, pues iban a generar problemas. ¿Qué piensa Nicodemo? Tal vez en la oportunidad o en la solución más próxima, pues voy a tratar de acercarme a él de una manera más disimulada. Y como usted y yo conocemos el pasaje, pues encontramos que Nicodemo presenta esa situación y va y visita a Jesús, escúcheme, de noche y en secreto. Seguro estoy que Nicodemo fue con muchas inquietudes en su corazón, seguro estoy que Nicodemo fue incluso con muchas expectativas. Además, pienso que en algo que es fundamental y que el pasaje lo registra, y es que Nicodemo fue con una plena confianza en creer que su condición lo hacía, pues, escúcheme, apto para estar delante de Jesús y apto para estar dentro del reino de los cielos. De hecho, Nicodemo, cita llamo yo como su argumento en el versículo 2, que es el que quiero leer. Mire cómo aparece Nicodemo, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Insisto, Nicodemo pensó que en resaltar, llamo yo, como estos dones de Jesús, tanto de maestro como su poder para hacer milagros, iba quizás a generar confianza en Jesucristo. Pero si usted y yo miramos mucho más la Escritura, nos damos cuenta de que esto, en contrario a generar confianza, lo que hizo fue generar incredulidad, o llamamos nosotros manifestar una incredulidad que tenía en su corazón. ¿Por qué? Porque si mira el pasaje, se da cuenta que Nicodemo reconoce a Jesús como maestro, mas no como el Mesías. Era necesario que se entendiese este punto. ¿Por qué? Porque le digo, Nicodemo pudo haber escuchado muchas veces al pueblo
sobre lo que decía acerca de Jesús. Es más, me atrevo a decir que Nicodemo pudo escuchar muchas de las predicaciones que Juan el Bautista había hecho, tanto para el arrepentimiento como también expresando o señalando a Jesús como el Mesías. Pero algo que me llama la atención es que, según veo en el pasaje, Nicodemo no encuentra o no ve en sí necesidad de cambiar. Incluso pudo haber pensado que Jesús tenía razón cuando reprendía a los demás escribas, incluso al mismo pueblo, por la falta de espiritualidad. Pero Nicodemo no se ve a sí mismo como alguien que necesita un cambio en realidad. Nicodemo pudo confiar en su momento en el cargo que tenía. De hecho, con la gente que se rodeaba. Es más, en virtud de ser israelita, Nicodemo pudo haber pensado que quizás tenía un puesto, no solamente un derecho a ese puesto, sino un puesto privilegiado, llamo yo, entre el reino de los cielos. Por eso, cuando Nicodemo le cita las palabras que le mencioné anteriormente en el versículo 2, lo que hace Jesús es confrontar a Nicodemo y sacarlo de su convicción. Yo llamaría incluso una falsa convicción, porque Nicodemo pensó que el hecho de ser un hombre prominente entre el pueblo, quizás de formar parte del grupo más riguroso en cuanto a temas religiosos tenía que ver, pues dijo: yo, si alguien necesita o si alguien merece un puesto en el reino de los cielos, soy yo. Insisto, pero Jesús lo que hace es tumbar su argumento, es confrontar esa falsa convicción con las siguientes palabras. Versículo 3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Escúcheme, Nicodemo, como le dije, pudo haber escuchado muchas de las palabras que se dijeron acerca de Cristo, pero eso no tumbó el argumento, no tumbó la convicción que traía. Y por eso es que Jesús, cuando lo confronta, Jesús mira en lo profundo de su alma y se da cuenta que más allá del cargo, que más allá incluso de la misma tradición que pudo haber traído, que incluso mucho más allá de lo que pudo haber formado parte o del concepto que mucha gente tenía de él, ese famoso ¿qué dirán de él?, Jesús vio la necesidad en Nicodemo de nacer de nuevo y por eso lo enfoca o lo enfatiza vehementemente estas palabras. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que usted y yo entendamos por un momento mientras seguimos en el pasaje? Que si usted mira las palabras de Jesús, incomodan a Nicodemo. Y de hecho, yo espero que estas mismas palabras lo incomoden a usted como me han incomodado a mí. Porque no sé si usted es de las personas que piensa que por tener un cargo en la iglesia, que quizás porque su papá o su mamá ya son pastores o vienen en una tradición cristiana, usted tiene un derecho legal entre el reino de los cielos. Quizás usted de los que piensa que porque llamamos nosotros la reputación que usted tenga frente a los demás, ese que dirán los demás de usted, tal vez le haga a usted apto para tener un puesto en el reino de los cielos, al igual que pensaba Nicodemo. Pero es necesario que entendamos que las mismas palabras que Jesús le dijo a Nicodemo son las que nos está diciendo a nosotros. Nos es necesario nacer de nuevo. Sé que muchas veces nos preguntamos entonces qué es eso. No está lejos, pues el mismo Nicodemo preguntó. Es más, enfoco el hecho de que Nicodemo no se ve con necesidad de nacer de nuevo, pero él siente una curiosidad y dice: venga, ¿y cómo se hace esto? Y Jesús le dice que de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede ver el reino de Dios. Y es quizás la pregunta que usted se puede hacer. ¿Y por qué digo la pregunta que usted se puede hacer? Porque muchas veces frente a estas palabras que generan incógnita en nosotros, muchas personas desafortunadamente prefieren omitirlas, prefieren pasarlas y darlas de largo. En este momento lo que quiero es que usted se ponga a pensar, aún que dentro de su propia conciencia analice sobre en qué está basando su argumento para considerar, para creer, para pensar de que usted tiene un puesto de privilegio en el reino de los cielos. Aparte todo prejuicio que pueda tener. Y yo quiero que hoy se ponga a pensar, en realidad, ¿usted cree que el reino de los cielos se le abre a usted por qué? ¿Por la tradición que tienen su papá y su mamá? ¿Por el cargo que usted tiene en la iglesia, cualquiera sea su denominación? Quizás estoy hablando con alguien o alguien que no es cristiano me escuche. ¿Usted cree que el reino de los cielos se le ha dado o se le ofrece a usted por sus buenas obras? Mire que son los argumentos que Nicodemo puede tener. Pero el énfasis que Jesús pone es que nada de eso es necesario, nada de eso es suficiente, diría yo. Nos es necesario, dice Jesús, nacer de nuevo.
Y cuando habla de ese nacer de nuevo, ya le mencioné lo que decía en el versículo acerca de que nos necesitamos nacer del Espíritu, nacer del bautismo, nacer de esa comunión con Dios. Lo que nos invita es a que usted y yo concienticemos nuestra idea frente a la palabra de Dios. ¿Por qué considera usted que ha nacido de nuevo? ¿Por qué se considera usted que en realidad usted ha pasado de esa muerte espiritual a la vida? Y hay argumentos suficientes para presentar como para que usted y yo entendamos en este día sobre si en realidad hemos nacido o no hemos nacido. Le pongo un ejemplo. Mire, cuando Jesús habla que del agua y del Espíritu, está hablando del bautismo. Y ese bautismo nos habla de un término griego que significa baptizo y viene a ser una unión. Esa unión es necesaria tenerla con Cristo. ¿En qué voy? En que usted y yo tenemos que rendirle el 100% de nuestro ser a Jesús. No basta con un 50, con un 70, con un 90. Tiene que ser 100% la entrega total a Jesucristo. Y cuando eso se menciona es que nuestro pensamiento acorde con Él, nuestras palabras acordes con Él, nuestras acciones y nuestras intenciones tienen que ir de acuerdo con Él. Lo que Él piensa, lo que Él dice, lo que Él hace, debe ser el reflejo de lo que usted y yo hacemos. Es más, ¿por qué lo digo? Tal vez parecerá que lo dije al contrario. No, es porque lo recibimos y lo hacemos. Todo lo que usted y yo hagamos será el reflejo de lo que Él manifieste en nosotros. Eso se denomina o significa ese bautismo, esa unión con Jesús. Y también del Espíritu. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo será insuficiente. Créame, nosotros debemos entender que el corazón del ser humano es perverso. No hay un remedio contra tal situación. Los cargos no lo ayudan, la reputación no lo ayuda. Incluso la denominación, tal vez mucha gente se siente excelente porque yo soy de tal denominación, yo soy de tal iglesia. Jesús me muestra a través de este pasaje que nada de eso es suficiente. Necesitamos nacer de nuevo. Importante entonces que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros nos aferramos al Espíritu Santo a través de esa entrega a Jesús, solo así podemos tener asegurado un puesto en el reino de los cielos. Se preguntará al igual que Nicodemo en el versículo 7 y 8, ¿cómo puede hacerse esto? Lo que Jesús le dice es: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Préstele atención. Muchas veces usted y yo oímos el viento en las ramas de los árboles, en el susurro que produce en las hojas y en las flores. Pero la verdad es que usted y yo no lo vemos. No sabemos a dónde viene ni a dónde va. Tan inexplicable como esa obra del viento es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Ninguno de nosotros puede decir con exactitud cuándo y qué circunstancia nos llevó a la conversión, a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero algo que sí tenemos que ser conscientes y que no se puede negar es que cuando un corazón se rinde a plenitud delante de Jesús, al igual que vemos el mover del viento, llamamos el accionar del viento en las hojas de los árboles, así se verá el accionar del Espíritu Santo en nosotros. Le voy a dar algunas características. Tal vez no veamos cómo obra, pero es necesario entender que sí se debe manifestar llamo yo una prueba de que ese Espíritu Santo está obrando en mí. Muy simple. Quizás la angustia, quizás la preocupación, quizás incluso el temor sean transformados por confianza, sean transformados por obediencia, sean transformados incluso por valentía. Tal vez el odio, el rencor, tal vez incluso muchas de las contiendas son transformadas o cambiadas por paz, por tranquilidad, por alegría, incluso por amor al prójimo. Eso manifiesta que hay una transformación aunque no veamos al Espíritu Santo obrar. Eso nos debe convencer de que en realidad hemos pasado de muerte a vida y debe enseñarnos a depender mucho más del Espíritu Santo. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Insisto, tal vez no veamos el operar, pero que se manifiestan evidencias, se tienen que manifestar. Nosotros no vemos el viento surcar quizás el aire que respiramos, pero cuando tocan un árbol, obviamente la evidencia es clara. Es más, usted ve que se mueven las ramas, ve que se mueven las hojas, ve que se mueven las flores, y eso manifiesta
que hay llamamos nosotros, una intervención del viento en el árbol, al igual que pasa con el Espíritu Santo. No podemos nosotros escudarnos o simplemente cobijarnos bajo el argumento de que Dios me conoce. Quizás es lo que muchas veces hemos dicho. Frente a nuestras malas acciones decimos, es que Dios me conoce. Con todo el respeto, Dios sabe y lo conoce a usted, pero su vecino, su amigo, su mamá, su papá, esa persona que usted tiene al lado necesita ver evidencias de que el Espíritu Santo en realidad está obrando en su vida para poder saber si usted en realidad ha nacido de nuevo. Insisto, no es el argumento de confiar o de pertenecer a tal iglesia. Es que usted y yo pensemos en realidad si lo que Dios ha manifestado se cumple en nosotros. Yo quiero ser muy claro. Mucha gente piensa que con simplemente venir y pasar al frente son salvos. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice que haga una oración de fe y que es salvo, que ya forma parte del reino de los cielos. No, lo que Jesús me está mostrando en este pasaje es que tenemos que ir mucho más allá de pasar al frente. Tenemos que ir mucho más allá de simplemente expresar con nuestros labios una frase o una oración. Lo que me está diciendo es que tengo que enfocarme, enfatizar en mi propio ser interior y preguntarme con sinceridad si yo he nacido de nuevo o simplemente cambié de religión. Escúcheme por amor al Señor. Yo quiero que usted le dé valor a estos momentos que Dios está permitiendo con usted, que Dios le está permitiendo a usted sentir esta palabra. Insisto, como le dije ahora, quite todo argumento, quite todo prejuicio. Y sea consciente de lo que Dios le está diciendo esta noche. Piense, ¿en realidad ha nacido de nuevo? Mire los argumentos de Nicodemo. Miren las preguntas y respuestas que Jesús le hace. Son las mismas que nos está haciendo a usted y a mí. Tal vez venimos con un corazón hinchado y convencidos de que en realidad, porque formamos parte de un grupo denominacional o de una iglesia, ya estamos en el reino de los cielos. Pero solo usted y solo Dios conocen su corazón. Solo usted sabe en qué condición se encuentra. Solo Dios sabe si usted, al igual que Nicodemo, descansa en esos argumentos que para mí, parecen pobres. Porque la gente tal vez lo vea a usted y dice, ¡ay, qué mujer tan consagrada! O ¡qué hombre tan consagrado! Eso no es suficiente razón para que Dios nos abra el reino de los cielos. O tal vez porque su iglesia tiene muchos miembros, pensará que es que esta es la verdad, porque es que ahí va mucha gente. Con todo el respeto, no es la denominación, no es el argumento que yo presento, es enfocarme en las palabras de Cristo y con una conciencia clara, con una conciencia que escudriñe mi propio ser interior, me ponga a pensar y a responder hoy sobre si yo he nacido de nuevo. Hay clases que nos pueden mostrar si en realidad nosotros hemos nacido de nuevo. Le puedo decir, en nuestra unión con Cristo se puede asemejar lo que son los peces con el agua. Saca el pez del agua y se muere. De igual manera, las aves con el mismo cielo. Se deleitan en recorrerlo, se deleitan en volar y todas esas cuestiones. En lo que le quiero decir es que usted tiene que pensar si usted vive más una realidad espiritual o una realidad terrenal. Piense en eso, porque si usted es una persona nacida de nuevo, tendrá una conciencia mucho más clara del mundo espiritual que incluso el mundo terrenal. Pero si usted no ha nacido de nuevo, entonces simplemente usted hizo una oración de fe, usted pasó al frente de su iglesia, oraron por usted, pero usted es más consciente de la realidad terrenal que de la espiritual. Y eso manifiesta que en realidad nos falta nacer de nuevo. Quiero dejarle con esa reflexión, que usted piense hoy, en esta noche que tiene, aun cuando vaya a dormir en su alcoba, reflexione sobre si la palabra de Dios que se ha compartido hoy le está mostrando una realidad que está muy lejos de usted o está demostrando una realidad en la cual usted vive día a día, momento a momento y hora tras hora. Quiero dejarle con ese reto e invitarlo incluso a que nos escriba, a que nos llame. Y si tiene más inquietudes sobre este tema, se los vamos a resolver. Pero que el Señor le bendiga y le ilumine en esta noche para que usted pueda ser consciente de si está dentro o fuera del reino de los cielos. El Señor lo bendiga, el Señor lo guarde y el Señor lo prospere. Bendiciones.